Bienvenidos a un video más para la matemática básica 1. En este caso estamos en la primera unidad y vamos a hablar del tema de las ecuaciones. Podemos definir las ecuaciones como cualquier igualdad que relaciona una variable con constantes. Y aquí tenemos ciertos ejemplos de ecuaciones. Y miramos que las ecuaciones se puede usar cualquier variable que uno desee, por ejemplo en este caso. Y también también estas variables pueden estar elevadas a cualquier exponente. O también puede haber racionalización entre estas variables. También pueden existir ecuaciones como los del caso de aquí abajo. Pero para ello nosotros tenemos que elegir una de las variables como una variable y el resto tratarla como constante. Por ejemplo, en la primera ecuación yo podría decir que mi m es mi variable, entonces x y h pasan a ser constantes y así con el resto de ecuaciones. Ahora, para las ecuaciones, mayormente lo que nos interesa de ellas es obtener una solución o raíz. Este es el valor que debe tener la variable para que la ecuación sea una igualdad correcta. Por ejemplo, en el caso de acá, una de sus soluciones sabemos que es 2, ya que si nosotros la sustituimos en la expresión, después de operar tanto, observamos que sí cumple la igualdad. Esto no pasaría con otros valores por el momento. Por ejemplo, si se estudiara con 3, no daría esa misma igualdad de 6 igual a 6. Una ecuación puede tener una o más raíces, además de que hay casos donde la ecuación como tal no puede tener ningún tipo de solución. Entonces, para hallar la solución de una ecuación, lo que tenemos que ir realizando son ciertas técnicas que nos permitan despejar la variable que queremos hallar. Y estas propiedades que podemos aprovechar son la propiedad aditiva, que si yo sumo de ambos lados de una ecuación un mismo valor o resto un mismo valor, las ecuaciones entre sí son equivalentes. También está la propiedad multiplicativa, que si yo a una expresión a ambos lados le multiplico o le divido una constante, estas ecuaciones son equivalentes entre sí. Y también hay otra propiedad que es una extensión de la multiplicativa, que si yo a una expresión la elevo a ambas partes a una misma constante, o también si yo agarro estos valores y los convierto como exponentes, siguen siendo ecuaciones equivalentes. Y ecuaciones equivalentes es que son la misma ecuación, la misma ecuación sigue manteniendo sus raíces a pesar de dichas modificaciones. Ahora hablemos uno de los casos más comunes, que son las ecuaciones cuadráticas. A diferencia de una ecuación lineal, estas no se pueden resolver solamente con estas propiedades que se les mencioné. Y una ecuación cuadrática se puede definir como que su variable tiene un exponente mayor elevado al cuadrado y tiene esta forma que podemos ver acá. Hay 4 formas de poder resolver estas ecuaciones. Primero, la factorización. La factorización es utilizar cualquier tipo de factorización que uno se conoce para poder convertir nuestra expresión, nuestra cuadrática, en dos productos. Ya teniendo estos dos productos, aprovechamos la propiedad del cero, que dice que si yo tengo dos productos que dan una igualdad a cero, yo puedo dividir estos dos productos y que cada uno de ellos sea su propia solución. Y es lo que estamos realizando en estos dos ejemplos. Por ejemplo, en el primero, que me genera dos soluciones de x igual a 3 y x igual a menos 2. También hay otra técnica que se llama completación al cuadrado. Lo que queremos es forzar la forma de a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado. Por eso se llama completación al cuadrado, porque no todas las cuadráticas tienen esta forma de inicio. Entonces, esto se puede entender más como un ejemplo. Observamos que en nuestro ejemplo tenemos la siguiente expresión. Entonces, lo que primero vamos a hacer es dejar el coeficiente del que tiene nuestra variable al cuadrado en 1. Para ello, todo esto lo vamos a dividir a 1/8. Y queda así. Observamos que ahora la x cuadrada tiene coeficiente de 1. Y ahora forzamos dicha expresión para poder crear un cuadrado. Y es que al segundo coeficiente, al que tiene solamente la x, lo vamos a dividir a 2 y a su vez lo vamos a elevar al cuadrado, para que así su nueva forma se pueda convertir en un binomio al cuadrado. Y para mantener la equivalencia, esta misma operación de dividir ese coeficiente y elevarlo al cuadrado lo vamos a realizar al otro lado, con el coeficiente c que no ayudaba a la completación al cuadrado. Al realizar dicha operación podemos realizar una raíz cuadrada y de ahí despejar
y observamos que tenemos dos soluciones. La ventaja de la completación al cuadrado es que, por ejemplo, observamos aquí que tuvimos soluciones irracionales, algo que en el caso de la factorización es muy difícil de realizar a primera vista, y la completación al cuadrado puede realizar los casos anteriores y estos a la vez. Otra forma de resolver estas ecuaciones es la fórmula cuadrática, y la fórmula cuadrática fue el mismo procedimiento que realizamos con la completación al cuadrado, solo que lo generalizamos en una sola fórmula, que es la siguiente. Por lo cual no tenemos que completar al cuadrado, sino solamente agarrar los coeficientes de cada parte de nuestra expresión cuadrática, sustituirlo en la fórmula, y esta expresión de la fórmula cuadrática, la parte que está dentro de la raíz cuadrada, la denominamos determinante, y esta parte nos da información de cómo van a ser las soluciones que vamos a tener en nuestra ecuación cuadrática. Y observamos que si la discriminante es mayor a 0, nosotros vamos a obtener dos raíces reales diferentes. Si la discriminante es igual a 0, vamos a tener dos raíces iguales, o sea, una raíz con multiplicidad 2. Y si es menor a 0, la ecuación tiene dos raíces complejas. Ahora, la última de todas las formas para resolver estas ecuaciones cuadráticas es mediante la calculadora. La mayoría de calculadoras científicas tienen la opción de resolver ecuaciones desde segundo hasta cuarto orden. Y esta es la fórmula más rápida que se puede utilizar en un examen, a menos que se solicite resolverla a mano. Pero sí es una fórmula viable para resolver ecuaciones cuadráticas cuando se requiere. Finalmente, para terminar este tema de las ecuaciones, vamos a hablar de ciertas técnicas que se pueden utilizar. Digamos que tenemos una ecuación muy compleja, pero que comparten partes muy similares. Podemos reducir las ecuaciones más fáciles realizando la sustitución de variables. Esto lo podemos ver más con dos ejemplos. En el primer ejemplo observamos que tenemos dos raíces que están conformadas por 4x menos 3. Entonces, si yo digo que estas partes que son iguales las sustituyo por una u, ya solo me faltaría quitarme la x al cuadrado. Entonces yo hago modificaciones a esta expresión para que ahora solo sea x raíz de x y poder sustituirla en la expresión. Y observamos que nuestra expresión, que tenía 3 radicales, ahora se convierte en una expresión de un solo radical, más fácil de despejar. Observamos que aquí tenemos 3 tipos de radicales, y observamos que aunque el argumento no es exactamente igual en algunas, es muy similar, ya que están conformadas por x menos 1 dividido a x. Entonces voy a indicar que esa va a ser mi sustitución. Entonces modifico la expresión para que todo se parezca a lo que definí mi sustitución, y observamos que mi ecuación, que contenía 3 radicales, se convierte en una ecuación de ningún radical, y que parece que es cúbica o cuadrática, y eso nos facilita el momento de poderla despejar. Finalmente, la comprobación. Mayormente en problemas que nosotros tenemos raíces cuadradas o divisiones, hay algo que ustedes todavía no conocen, que lo llamamos dominio, y son los valores que puede tener la x, que restringimos a la x para que la ecuación no sea indefinida. Pero por el momento, como ustedes no saben eso, pero puede pasar que ustedes al momento de resolver la ecuación obtengan tres o varias soluciones, pero solo algunas al momento de sustituirla en la ecuación puedan resolver la ecuación, y las otras, a pesar de que las obtuvimos al momento de despejar, al momento de sustituirla en la ecuación no den el valor que nosotros deseamos. Esto es normal, porque pueden ser que esas x no forman parte de esto que nosotros llamamos dominio. Pero cuando esto sucede, no hay problema, y esto se le llaman soluciones extrañas. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros realizamos los despejes aplicando las propiedades que hemos observado a lo largo de este video, no tomamos a consideración tal dominio. Entonces puede ser que por eso mismo estas soluciones no puedan responderse en la ecuación. Por lo cual se le llaman soluciones extrañas, ya que pueden ser soluciones de la ecuación, pero no son las soluciones reales. Sin nada más que agregar, vamos a realizar ahorita un ejemplo para entender mejor todos estos conceptos. Y entonces, para poder entender el tema de las ecuaciones, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Observamos que nos piden resolver la siguiente ecuación, y esta está conformada por dos raíces cuadradas. Entonces, como primer paso es ir eliminándolas. Entonces, a lo mejor, como primer paso, vamos a despejar una de ellas. Esto lo hago con el objetivo que al momento que yo eleve al cuadrado a ambos lados, una de ellas se cancele. En este caso sería la de la izquierda.
Y la otra, redesarrollamos su raíz cuadrada. Seguirá manteniendo la raíz, pero ya solo tendríamos una sola raíz en este caso. Desarrollado ya las expresiones, vamos a simplificar. Despejado todo, ahora sí simplificamos todo para que solo quede la raíz. Ya simplificado, volvemos a realizar la raíz cuadrada en ambos lados. En este caso, como la raíz la dejamos sola, también se va a anular y ya nos quedaríamos con un problema sin raíces. Desarrollamos las dos expresiones lo máximo posible y después de ello lo simplificamos. Observamos que la expresión que nos quedó después de simplificar es una ecuación cuadrática. Entonces, para resolver de ella vamos a utilizar completación al cuadrado, aunque se puede utilizar el método que uno más prefiere. Para poder hacer esta completación al cuadrado, al coeficiente que solamente contiene una x la voy a dividir a 2 y la voy a elevar al cuadrado. Ahora, observamos que el lado izquierdo tiene la forma de un binomio al cuadrado, entonces lo factorizamos de esa forma y operamos todo el lado derecho. En ambos lados realizamos raíz cuadrada. Ahora despejamos el 22 y observamos que las dos soluciones tienen la siguiente forma: 22 más menos, realizamos la raíz cuadrada, 20. Para la primera solución tomaremos el valor positivo, en este caso es 42, y para la segunda solución tomaremos el valor negativo, que en este caso sería 2. Okay. Y observamos que para la expresión obtuvimos dos soluciones, 2x. Observamos que esta ecuación en este caso contiene raíz cuadradas, entonces no cualquier x puede resolver la ecuación. Entonces vamos a ver cuáles son las soluciones de verdad y cuáles son soluciones extrañas. Y para ello vamos a comprobar sustituyendo el valor que obtenimos en la ecuación. Entonces primero probemos la primera. Probemos para el caso de la primera solución, que es x1, 42. Y lo sustituimos en nuestra ecuación. Operamos la sustitución. Y al operar observamos que tenemos 2 igual a 2. Esto no cumple la igualdad. Entonces acabamos de demostrar que x1 es una solución extraña. Entonces esta x que obtuvimos no soluciona la ecuación. Ahora realizamos lo mismo con la segunda solución, que es x igual a 2. Entonces lo sustituimos en la expresión. Operamos todo. Y observamos que lo que obtenimos es menos 2 igual a menos 2. Lo cual, si es una igualdad que se cumple, entonces el x igual a 2 sí es solución, sí es nuestra solución de verdad. Entonces después de esto ya podemos concluir que la x que resuelve mi ecuación es x igual a 2. Por eso es importante comprobar las ecuaciones cuando tenemos raíces o divisiones, ya que las x que podemos obtener no todas resuelven la ecuación, como en este caso que obtuvimos 2 y la única que resuelve era x igual a 2. Entonces, sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima.